Quería hacerte una pregunta. Algo de que dijiste me hizo pensar en esto también. Algo que tú has estado sacando a relucir recientemente sobre el verdadero significado de la ley y lo que eso implica sobre el patriotismo. La próxima semana, como el pueblo sabrá, será el primer aniversario de las primeras revelaciones de Snowden sobre la vigilancia en masa por parte del gobierno contra el pueblo estadounidense. Y este miércoles pasado, Edward Snowden dio la primera entrevista a un medio estadounidense, le dio una entrevista de 1 hora a la NBC. Y lo que yo vi como muy interesante es que en esa entrevista recalcó distinguir entre dos tipos de la ley. La ley positiva meramente, lo que se llama lo que es ilegal o ilegal según dicen las leyes, que pueden cambiar a lo largo del tiempo, y la ley natural o moral de lo que es correcto. Y él recalcó, cuando estos tipos de dos leyes están discrepan, ha habido muchos casos en nuestra historia de nuestra nación en la cual los verdaderos patriotas se han visto obligados a quebrantar un tipo de ley para defender el otro tipo de ley. Por ejemplo, dijo, yo creo que la idea más importante que debemos recordar de que ha habido momentos a través de la historia estadounidense donde lo que es correcto no es lo mismo que lo que es legal. A veces, para hacer lo correcto, uno tiene que quebrantar la ley. Y la clave aquí es en términos de la desobediencia civil. Posteriormente en esa entrevista, cuando Brian Williams le preguntó si él se ve como patriota, él dijo, sí, yo me veo como tal. Y entonces procedió a hablar sobre lo que es la idea del patriotismo, lo que significa eso para él. Y dijo, yo creo que patriota es una palabra que se manipula tanto que puede quedarse devaluada, pero ser un patriota no significa darle servicio al gobierno como prioridad por encima de cualquier otra cosa. Ser un patriota significa saber cuándo proteger tu país, saber cuándo proteger tu constitución, saber cuándo proteger a tus conciudadanos de las contravenciones y los adversarios. Y esos adversarios no tienen que ser necesariamente naciones extranjeras, pueden ser normas malas, pueden ser funcionarios y demás. Y finalmente, dijo lo siguiente, si uno quiere ser libre, no puede ser sujeto de un Estado que nos vigila. No podemos abandonar nuestros derechos. Tenemos que ser parte activa de nuestro gobierno y tenemos que decir que hay ciertas cosas por las cuales vale la pena morir. Y yo creo que este país es una de ellas. Así que yo creo que Snowden representa un americano muy raro, que ya muy escaso en su generación. Pero en el sentido más profundo, Lynn, yo sé que tú has hablado de forma reiterada sobre tu experiencia personal con el temor, la falta de moralidad, la pequeñez del carácter que ocurrió con la cacería de brujas de Truman y también la persecución y los asesinatos de los hermanos Kennedy. Y tú también has sido perseguido por parte del gobierno, un gobierno que a veces se convierte en enemigo de su propio pueblo. Así que tú pudieras darnos ciertos conceptos, cierta intuición sobre lo que significa la Constitución, para que los estadounidenses entiendan lo que está haciendo Snowden. Y yo no sé hasta qué punto Snowden entiende claramente lo que está haciendo, pero obviamente lo que ha dicho en ese discurso de 1 hora que yo vi la copia de ese programa, es muy atractivo. El problema es que no es culpa de él. El problema en el diálogo es en cuanto al marco de esa conversación, de que si uno quiere llegar a los puntos fundamentales, hay que decir, mira, el problema que en nuestro gobierno es que durante mucho tiempo, con lo que vino a ser la Confederación Esclavista, que fue un ataque traicionero contra la existencia de los Estados Unidos, donde se compró a gente, se vendió a gente, vendiendo a otra gente que eran comprados y vendidos y que nunca se pagó por ellos.
tampoco. Así que Abraham Lincoln y John Quincy Adams y Monroe también tuvieron éxito en el mismo sentido en que Washington y Hamilton habían tenido éxito siguiendo las huellas de ellos. Y bajo la influencia de John Quincy Adams, Abraham Lincoln llegó a realizar la totalidad, la plenitud de su potencial. Y Lincoln actuó de forma correcta, con un buen temple para encarar lo que tenía que encarar, que era una traición total. Y lo que él tenía era un punto de vista de perdonar para acabar con esta traición, para un fin moral. Pero la Confederación era un estado de traidores. Lee fue traidor consciente contra los Estados Unidos. ¿Para quién trabajaba él? ¿Para quién trabajaba él a sabiendas, voluntariamente? Lee trabajaba para la monarquía británica, el enemigo más severo de los Estados Unidos. ¿Cómo ganamos? ¿Cómo ganamos? Estados Unidos no tenía dinero. Estaba en quiebra cuando Abraham Lincoln asumió las riendas del gobierno. Él tenía que andar escondido para que los asesinos no lo acabaran tan pronto llegara a la presencia. Lo que él hizo fue al Departamento de Hacienda. Él puso una ley que no existe ya en Estados Unidos, que anula toda esta porquería. Y emitió entonces papel moneda. ¿Y qué son estos papeles monedas? Que es la única forma honesta de Estados Unidos que debe tener Estados Unidos en su propio nombre. El papel moneda emitido por el gobierno es un sistema de crédito que se controla y regula a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el equivalente al Ministerio del Tesoro de Estados Unidos, que elimina las concesiones a los derechos de los estados, que fue la forma en que se usó para, de forma repetida, subvertir a Estados Unidos. Así que esta gente no tenía la intención de ser traidores contra los Estados Unidos, pero debido a su propia codicia, al tratar de ganar más dinero. Pero la otra cara de esta moneda es que Estados Unidos, el sistema estadounidense, como lo definió todos los próceres, especialmente Alexander Hamilton, de que el dinero no tiene ningún valor intrínseco, que la idea de que el dinero en y de por sí tiene un valor intrínseco es esencialmente una corrupción satánica de la moralidad, y que eso ha destruido a Estados Unidos y a otras naciones de forma repetida. La idea de que el dinero de por sí, que se llama monetarismo, que representa valor económico, es el fraude más grande que se ha perpetrado en la época moderna. ¿Cuál fue la política que estableció Hamilton? La política que definió Estados Unidos era la producción, es producir, desarrollar el poder económico de la nación, aumentar el poder productivo de la nación de un momento a otro. Si hace algo hoy, mañana lo hace para que sea mejor. Entonces, la ganancia solamente debe ocurrir como resultado del progreso, en la forma que esto beneficia a la economía. Pero el hecho de que el dinero de por sí compra el alma, eso es terrible. Ese es nuestro sistema. Y lo que ha ocurrido es que Estados Unidos ha tenido grandes presidentes con buenas intenciones, algunos que pudieron poner estas intenciones en práctica, otros no pudieron. Pero la mayor parte de los presidentes de Estados Unidos eran cerdos. Y tenemos cerdos de mejor calidad que en nuestras fincas, en nuestros chiqueros, que los que tenemos en la presidencia. Porque todos son monetaristas. Y los monetaristas es el principio de Judas. Cualquiera que sea un monetarista es un Judas
irredimible y debemos tratarlo. No debemos permitirlo que se ande por ahí mucho tiempo. Y de eso es que se trata el asunto. El asunto es que para tener una sociedad que se fundamenta en principio, significa que uno tiene una sociedad antimonetarista. El principio es aumentar la capacidad productiva de la fuerza de trabajo de la raza humana y hacer que el poder del trabajo sea útil. El hombre tiene el derecho a que no se le trate como animal. Y Wall Street trata a los seres humanos en Estados Unidos como animales. Y de hecho, a veces los animales reciben mejor tratamiento que lo que Wall Street le da a la gente. Y lo que eso ocurra es un principio de química. El problema es que uno que yo conozco muy bien y cual soy un experto, ¿qué significa la economía? De hecho, es un principio que es desconocido para la mayoría de los profesores y de otras personas, personas que supuestamente son autoridad, que no saben lo que es la razón, que no tienen ningún concepto claro de lo que es la razón humana, que no tienen un entendimiento de la diferencia entre la raza humana y los animales. Verdaderamente no conocen la diferencia. Dicen, bueno, vamos a tratar a esta gente como esclavos, en otras palabras, como animales, y nosotros, como somos otros animales, vamos a controlarlos, vamos a tener colmillos más grandes que los que controlamos. No nos vamos a comer, los vamos a matar. Asaremos el martes. No hay moralidad. Si no es humano, no puede ser moralidad. Si es dinero, no puede ser moralidad. Ahora, denegarle a la gente al dinero es un delito, porque usted le ha negado a esa gente la oportunidad de organizar su vida en cuanto a un principio real. Entonces se convierten en mendigos. Yo necesito un trabajo, necesito un poco de dinero, necesito un trabajo. ¿Quién me va a contratar? ¿Tengo que robar? Tal vez dejar robar. ¿Crees que me voy a salir con esa? Bueno, si vas a robar y te vas a salir con el robo, entonces debes meterte a abogado si quieres salirte con la tuya. Estas son las realidades. ¿Qué es la raza humana? La raza humana, nuestros grandes amigos de Rusia, el gran amigo nuestro Vernadsky entendió este problema. ¿Cuál es la diferencia entre un animal y un animal? Yo sé lo que significa la diferencia, pero la mayoría no lo sabe. ¿Por qué son tan idiotas? ¿Por qué no saben lo que yo sé? El ser humano es único porque ningún otro proceso que nosotros conozcamos es capaz de convertirse en el equivalente de un ser humano, porque el individuo humano se desarrolla a través de un proceso de química verdadera, que la raza humana es el único que a voluntad puede aumentar su poder químico en tanto especie. Es voluntario. Ninguna otra especie puede hacerlo. El valor humano es aumentar la capacidad productiva de la fuerza de trabajo, que puede medirse en la química competente, como el aumento en la eficiencia de la equivalente de la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos, que se desarrolló fundamentalmente en el siglo XIX, es una aproximación simplista de lo que nosotros en este siglo actual hemos sido capaces de entender en términos de la química física. Lo que ocurrió es que Satanás tomó la forma en nombre de un idiota de francés, pero también de un satánico puro, que verdaderamente era el que dirigió al Imperio Británico durante el siglo XX, Bertrand Russell. Ese era Satanás. Lo que ocurre es que usted gana dinero como tal y hace que esto sea el nexo de la humanidad. Usted no produce en términos químicos. Y ese es el principio de Vernadsky.
Y es el principio que yo planteé este miércoles pasado. Y demostramos cómo es que la música clásica, a diferencia de la música mala, a diferencia de la música de los cerdos, y a veces los cerdos cantan mejor, por lo menos son más convincentes. El problema entonces es que nosotros no tenemos una moralidad en Estados Unidos hoy en día, en general, y en Europa, porque la creencia sobre la raza humana es que el asunto debe ser el dinero, y en torno a eso es que debemos organizar la sociedad. La riqueza monetaria o ganar moneda, el asunto de crear mayor productividad. Por ejemplo, la política verde. Cualquier empleo de la política verde, sea en Estados Unidos o en el sistema británico, la política verde es un sistema de genocidio contra la raza humana. Eso es lo que hace, eso es lo que es. Porque niega, impide. ¿Y qué es lo que impide? Define a la política verde como intrínsecamente la política que llamaremos satanismo. Cualquiera que acepte una política verde en Estados Unidos, que la apoya o trata de fomentarla a través de la ley, está llevando a cabo un acto satánico contra la población. Porque este mismo proceso en sí significa un proceso de esclavitud y un sistema de esclavitud que maneja la reina de Inglaterra y su familia, que reduce con la política verde y destruye la posibilidad de continuar la vida humana en los Estados Unidos y más allá. La intención de la reina de Inglaterra, que es una criatura satánica, de forma explícita, de forma sistémica, satánica, es reducir a la población humana de forma explícita de unos 7.000 millones de personas que tenemos recientemente a menos de 1.000 millones lo más pronto posible. La política de ella es que la política verde es de obligar a una reducción de la población humana e inducirla a ser bestializada de los pocos que sobrevivirían, que van a permitiría sobrevivir. Ese es el asunto que tenemos por delante. El Imperio Británico hay que destruirlo. Porque siempre y cuando toleremos ese imperio y le permitamos tener ese tipo de poder sobre el destino de nuestro pueblo, pueblo de los Estados Unidos y de otras naciones, estaremos bajo el gobierno literalmente de Satanás. Y ese es el asunto que nosotros en Estados Unidos tenemos que aplicar la ley verdadera que conforma a la naturaleza del ser humano, de la especie humana. La capacidad de la raza humana es de aumentar el flujo estos son los medios a través que podemos defender la existencia en la Tierra. Podemos encarar, por ejemplo, los asteroides que pueden acabar con la raza humana, por ejemplo. Así que nuestra capacidad de bregar con este tipo de problemas y de por sí es el resultado de la maldad, porque ha pasado el momento que debimos haber encarado ese problema. Eso es lo que verdaderamente está en juego. La idea de la ley, entonces, la ley correctamente concebida, es una ley que conforma con lo que acabo de definir, que son los requisitos de los cristianos, a diferencia de los satanistas. La reina de Inglaterra es una satanista, como lo fue su predecesor, el Imperio Romano.